hace casi 20 años, mi esposa se debe acordar más detalles de eso. Estábamos ministrando en una iglesia en un distrito de la ciudad y salimos de vacaciones. Y en algunas veces, casi siempre en las vacaciones, visitamos otras iglesias. El domingo vamos de visita a ver otra congregación y fuimos a una congregación que era relativamente nueva. El culto era un culto normal, como el nuestro, como el servicio normal que hacemos nosotros, pero algo que pasó me llamó la atención. El pastor estaba con un saco muy bonito y un polo negro bello, pero tenía una cadena con una cruz. Que estaba tapadito con su saco, no. Pero en un momento de los cantos y un momento de la alabanza, el pastor pidió que todos se quedaran quietos y dijo, vamos a ministrar. Y él abrió las manos y una luz le enfocó la cadena con la cruz. Y ahí se quedaron cantando con una voz así como 10 minutos, más o menos, Charo, ¿sí? 10 minutos más o menos. Yo ya, una de mis hijas quería salir corriendo en ese momento, ¿no? O sea, estaba medio extrañada. Y yo también dije, ¿qué está pasando? Y la gente cantaba y el pastor estaba con la cabeza inclinada y la luz alumbraba la cruz. No sé si te has hecho una pregunta importante. ¿Cómo puedes distinguir una mala doctrina o una falsa doctrina? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo distingues tú qué es una falsa doctrina? Estamos entrando al capítulo 6 de Primera de Timoteo y hemos visto que solamente para recordar que la razón de esta epístola, la razón de esta carta es porque Pablo le está pidiendo a Timoteo que se quede en Éfeso para enseñar una sana doctrina. Eso está en el capítulo 1, versículo 3. Él le dice textualmente, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñen doctrinas extrañas. Más adelante, en el capítulo 3, el versículo 15, Pablo le dice, te escribo para que sepas cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y sostén de la verdad. Porque en realidad ellos percibían que el peligro de la mala doctrina estaba caminando muy cerca de ellos. Y creo que es una realidad hoy en día también en medio de nosotros, pero no solo es el único peligro. Yo quiero que en esta noche veamos 3 peligros que nos presenta Pablo aquí en este capítulo 6, que nos tienen que alertar los ojos para cuidar en nuestra vida como creyentes. Pero ¿qué tal si oramos un instante y pedimos que sea Dios quien nos hable? Señor, estamos aquí en esta noche en el nombre de Jesús. Y tu bondad, como hemos cantado, nos alcanza. Y es tu bondad la que hace que estemos aquí. Es tu bondad y tu misericordia la que permite que podamos escuchar, entender y aprender de tu palabra. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta noche y que adoctrine nuestra alma y nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje de 1 Timoteo 6, en los primeros 10 versículos, Pablo nota 3 peligros específicos en los cuales la iglesia, los creyentes, acuérdense cuando digo iglesia, estoy hablando de los cristianos, los creyentes de la iglesia, estamos en peligro. El primero se lee ahí en el versículo 3 que nuestro hermano Javier ha leído. Mira el texto literalmente. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y etcétera, etcétera, que hemos leído hace un instante. El primer peligro es este. Ahora, déjame decirte, antes era mucho más complicado que las falsas doctrinas entren en la iglesia.
Era más difícil. ¿Por qué? Porque tenías que comprarte libros, buscar maestros, estudiar un poco u otro. En cambio, hoy día la cosa ha cambiado. Incluso después de la pandemia, el problema se ha hecho más complicado y grave, porque las fronteras ahora son nulas y el Internet, el YouTube y la modernidad nos ha traído infinidad de lecciones, maestros acerca de la fe. Maestros virtuales de los cuales solo sabemos lo que vemos en esa pantallita cuadradita de la televisión y lo que por ahí alguien ha dicho de ellos. Y no sabemos más si son buenas personas, si no son buenas personas, si se congregan en una iglesia, cuánto tiempo. No sabemos muchos detalles. Lo cierto es que los escuchamos y muchas veces nos embelezamos con lo que enseñan. Y ahí es donde está el peligro de caer en doctrinas falsas, en confusiones, ya que muchos de ellos, y no voy a decir todos, pero muchos de ellos cogen la Biblia por ángulos, por esquinas y empiezan a manipular la Biblia en favor de, obviamente, popularidades propias, simple y llanamente popularidades propias. Obviamente algunos también por otras intenciones, que lo vamos a ver en un ratito más tarde, pero en la mayoría de casos simplemente para tener seguidores o followers, como le dicen, ¿no? Gente que esté siguiendo su canal, gente que lo vea, gente que le diga, gente que le escuche. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pablo está advirtiendo a Timoteo, le está diciendo, mira, aquí hay alguien que enseña la mala doctrina y da características de ello. Yo voy a perderme en detallar esas malas características que tienen aquellos que enseñan mala doctrina. Señor, yo quisiera en este momento darte algunas recomendaciones para que evitemos esa falsa doctrina. Lo primero, estudia las Escrituras, pero estudia las Escrituras de manera formal y organizada. Escúchame bien. Yo sé que la mayoría de nosotros leemos la Biblia, ¿no? No voy a pedir que levanten la mano quienes leen la Biblia. Pero debemos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros le hablamos en oración y Él nos habla a través de su palabra. Pero no hay nada mejor que estudiar la Biblia. Porque la Biblia no es un libro simple. Es un libro que exige un estudio, un orden. Y cuando tú empiezas a leerla, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros te va a decir, pero pastor, no entiendo. Claro, porque no es solo para leerla, es para estudiarla. Estudia de manera organizada y formal, y si es posible en tu iglesia y con el respaldo de tu congregación. Aquí estoy hablando de academia bíblica, de los cursos teológicos por extensión, de todos los programas de estudio que tenemos organizadamente. Mira cómo dice Pablo acá a Timoteo, dice, no se conforman a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Se está hablando de una forma de estructura formal u ortodoxa de la palabra. Y cuando hablamos de ortodoxa estamos hablando de correcta, adecuada. Esa es la primera recomendación. Estudia las Escrituras formalmente. Hermano, tenemos nivel 1, nivel 2 en la Academia Bíblica. Tenemos cierta cantidad de cursos en el nivel 1, cierta cantidad de cursos en el nivel 2 para que tú puedas estudiar y avanzar en la fe. Y luego puedes seguir creciendo a nivel 3 y puedes ir al seminario, pero primero estúdiala formalmente, organizadamente y en tu iglesia, donde te conocen y tú conoces a los demás. Segunda recomendación, reconoce a los maestros que te enseñan. Miren, hermanos, yo sé que varios de ustedes son maestros de academia bíblica. Y los que son maestros de academia bíblica se van a dar cuenta de que no han llegado a ser maestros de academia bíblica porque sí, sino que hay un proceso grande, cuidadoso de selección para aquellos que van a enseñar la palabra de Dios. Es decir, la iglesia, nosotros, la congregación, los pastores y los líderes, nos preocupamos muy seriamente de que cualquiera no suba a enseñar un curso porque sí. Y entonces reconocemos a los maestros su testimonio, su vida, su manera de ser.
No como dice acá, por ejemplo, el versículo 4. Mira lo que habla de estos que enseñan falsas doctrinas. Dice, están envanecidos, nada entienden, sino que tienen un interés corrompido en discusiones, contiendas de la palabra. Hablando de personas que lo que quieren hacer es exponerse, brillar públicamente y no enseñar la palabra de Dios de manera organizada. Pero hay dos recomendaciones. Déjame darte una última y final en relación a esto. Pero no solamente estudies, no solamente reconoce a tus maestros en tu iglesia local, sino pon en práctica lo que estudias. Escúchame, por favor. Yo conozco muchos creyentes que pasan 20, 25 años de creyentes estudiando la Biblia. Y eso no está mal. La Biblia es un libro que tienes que estudiarla toda tu vida. Pero ¿sabes dónde está el problema? El problema es cuando tú no pones en práctica ni aplicas lo que estudias en un servicio. Pon en práctica lo que estudias. Se han graduado 100 de ETE. Bueno, tenemos 100 maestros, 100 guías, 100 personas que pueden enseñar. Tú no estudies para llenar tu cabecita, llenar tus pensamientos y envanecerte. Como dijo acá el versículo 4, para empezar a discutir que yo conozco griego, que yo conozco hebreo, que yo conozco aquello, que yo conozco historia y cultura. Es muy posible y es muy seguro que lo conozcas. Yo no voy a dudar de ese conocimiento, pero la pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? Justamente las malas doctrinas entran asociadas a malas conductas, a malas formas de vivir, a personas que llenan su cabeza de conocimientos bíblicos, pero no lo ponen en la vida práctica, no lo aterrizan en un servicio, en una acción, en un momento, en una obra. Consejeros, discipuladores, hombres y mujeres que conocen la palabra y que dan de lo que Dios le ha dado. Entonces, el primer peligro es ese, el peligro de la mala doctrina. Si hay alguien que enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras. Pero mira lo que dice el versículo 5. Está hablando de estos hombres llenos de pleitos, de blasfemias, de envidias. Dice, y constantes rencillas entre hombres de mentes depravadas. Mira, llega a decir que estas personas que enseñan una mala doctrina tienen una mente depravada, deformada, de tal manera que no pueden avanzar. Ahora hay un segundo peligro y aquí se presenta en el versículo 5. Estos hombres de mente depravada, dice, que están privados de la verdad, suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y acá entramos a un segundo cambio, un segundo peligro. El peligro de cambiar, adulterar el evangelio. ¿Has escuchado el concepto de adulterar algo? Significa cambiarle el sentido de algo. El adulterio es ese, es cambiarle la esencia, poner algo extraño a la esencia de lo que existe. Mira, dice versículo 5, de estos hombres suponen, dice, que la piedad es un medio de ganancia. Y aquí empezamos con problemas. Empiezan a cambiar el evangelio por su interés. En apariencia es la misma doctrina, es correcta, es buena, es estable, ortodoxa. En apariencia parece que todo está bien, pero le añaden matices y cambios peculiares. Y aquí quiero ser muy cuidadoso y muy delicado, porque muchos de los predicadores que nosotros vemos por internet y que son connotados y que nadie podría discutir de ellos en algunas cosas, no necesariamente creen lo mismo que creemos nosotros. ¿Ustedes creen en los dones del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿No creen? Sí. Sí, amén, sí. Bueno, ustedes saben que muchos de ellos, estoy tentado a decir los nombres de ellos, pero sé que estoy en internet y luego me van a mandar en la moto. No creen en los dones del Espíritu Santo. Muchos no creen en la sanidad divina. ¿Ustedes creen en la sanidad divina? Yo creo en la sanidad divina. Cuando yo me entregué a Cristo, Dios sanó mi hígado que estaba muerto. Mi hígado, el doctor me había dicho que a los 18 años yo tenía un inicio de cirrosis.
porque había tenido una hepatitis mortal a los 11 años. Dios la sanó completamente. Dios ha hecho algo totalmente nuevo. Yo creo en que Dios sana. Yo creo en la libertad que Dios da al espíritu y en la opresión del diablo. Pero hay muchos de esos predicadores hermosos, grandes, que ustedes escuchan en internet y que son famosos. No creen en dones, no creen en sanidad divina, no creen en los milagros, no creen en las posesiones demoníacas. ¿Tú has visto a un hombre poseído por el demonio? Es terrible, porque ha abierto su mente y su cuerpo a cosas de que el diablo ha entrado y ha afectado su vida. Yo creo en la libertad, en la sanidad divina. Y no solo yo, los pastores acá en la iglesia creemos en eso. Creemos en la liberación espiritual. Creemos que Dios quiere que todos sean salvos. Tú sabes que algunos de ellos dicen que solamente Cristo murió por los elegidos. ¿Sabías eso? Algunos dicen eso. Que Cristo no murió por todos, solamente por los elegidos o los predestinados. La Biblia dice que Cristo murió por todos y que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Creemos que podemos elegir seguir a Cristo, que todos tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir amar a Cristo y entregarle nuestra vida a Él. Y algunos de ellos dicen que no nadie puede seguir a Cristo. ¿Te das cuenta que las líneas son delgadas? Y entonces hay gente que cambia el evangelio por su propio interés. Y ni hablar de lo que dice acá el versículo 5. Dice, suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Han escuchado ustedes del evangelio de la prosperidad? Suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y entonces buscan a Dios por interés. Yo quiero que Dios me salve. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me provea. Yo quiero que Dios me enriquezca. Yo quiero que Dios me dé un mejor trabajo. Busco a Dios por interés. ¿Te acuerdas del joven rico ese que en Mateo 19 se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para buscar la vida eterna? Y Jesús le dice, sigue los mandamientos. No, yo los sigo. Le dijo, muy bien. Y Jesús, sabiendo cómo era su corazón, le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico no pudo. Porque tenía interés. Quería la vida eterna, pero quería el dinero acá en la tierra. Y esto está pasando con este evangelio. Son gente que ya no tiene una doctrina abiertamente falsa, sino empieza a pervertir el evangelio en transformándolo en un evangelio de conveniencia. Proponen que la prosperidad material es más importante, que Dios quiere bendecirnos principalmente en lo material y que si tú no tienes dinero, si tú no tienes trabajo, si tú no tienes salud es porque Dios te está probando, Dios te está castigando o el enemigo te está atacando. Y te lo dicen así. Y te sientes culpable. Y muchas veces te piden dinero. Y muchas veces te piden más de lo que tú puedes dar o que debes dar o que sabes que tienes que darle a Dios. Porque estás confundido pensando que el evangelio es eso, es prosperidad. No te olvides que en la Biblia Pablo dice que la prosperidad está relacionada a una palabra, que es el contentamiento. Mira más abajo en el versículo 6, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Qué palabra tan tremenda y complicada. Porque hemos confundido contentamiento con conformismo, ¿no? Hay gente que dice, no, ustedes los creyentes, los cristianos, Dios les hace conformistas. Y no somos conformistas, hermano. Hay una gran distancia entre el contentamiento y el conformismo. El conformismo es falta de iniciativa, es falta de responsabilidad frente a todo lo que Dios te ha dado aquí en la tierra, para tu vida, para tu trabajo y para tu fuerza. Y las personas conformistas no son responsables de lo que Dios le ha dado. Y solamente para ilustrarte, ahí está la parábola de los talentos en Mateo 25. Donde Dios habla de responsabilidad. Un cristiano no puede ser conformista.
pero tenemos que tener contentamiento. Miren la diferencia. No puede ser conformista porque no puede vivir sin pensar en tener aspiraciones para servir a Dios, para crecer en la sociedad y para desarrollarse. Pero hay una diferencia entre ser conformista y tener contentamiento. El contentamiento es gratitud a Dios, porque reconocemos que todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, sea grande o sea pequeño, proviene de la mano de Dios. Y aprendemos a darle gracias por eso que Dios nos da, que tal vez no te gusta, que tal vez no es exactamente lo que tú querías, que tal vez tú anhelabas más, pero lo que Dios te ha dado por este tiempo. Para obtener algo más vas a tener que seguir trabajando y vas a tener que seguir avanzando. No es conformismo, es entender, es tener gracia y contentamiento de todo lo que me da Dios. El contentamiento es satisfacción. Qué terrible vivir sintiendo que le falta algo, ¿no? ¿No han escuchado esa frase? Abres el closet, tienes 20 camisas y no tengo nada que ponerme, dice, ¿no? Sí, ya se identificó, sí. Pero nos pasa, porque queremos más siempre, porque somos egocentristas, porque pensamos así. Pero hermano, ¿por qué no miras eso que Dios te ha dado? Que de repente no son 20 camisas, son 4. Y le dices gracias a Dios, chapas una y te la pones. Y da gloria a Dios, ¿no? Yo tengo un carrito verde chiquito. Yo le doy gracias todos los días a Dios por ese carro, porque ese carro es tremendo, es lo que Dios me ha regalado. Tienes que aprender a vivir agradecido, en satisfacción, en contentamiento. Porque dice el texto, mira más adelante el versículo 6, dice, porque nada hemos traído al mundo, ¿y qué más? Nada nos vamos a sacar de él. Hermano, yo no sé cuánto de usted está preparando su maleta, pero en su maleta al cielo no va a pasar por la aduana. Así que empieza a memorizarte versículos, hermano, porque ni tu Biblia va a entrar. Tú te vas al cielo como viniste, sin nada. Y te vas con todo lo que Dios te ha llenado en tu corazón, te ha llenado en tu alma, te ha llenado en tu mente. Y entonces, claro, ese pensar que el evangelio es gran ganancia, ya se transforma en un tipo de evangelio de la prosperidad. Un evangelio que piensa en el interés, en la comodidad, y que es totalmente ajeno al principio bíblico. En el Antiguo Testamento la prosperidad era una bendición divina. Tendría que ver con grandes cosechas, tendría que ver con victorias sobre las guerras, pero principalmente con fidelidad a Dios. Dios no es un mercader que te da las cosas para que tú te portes bien. Dios es un Dios que te ama y te da vida y salud aunque tú no te portes bien. Dios te ama, Dios te cuida, Dios se encarga de tu necesidad, pero lo que quiere es que tú seas fiel a Él. Entonces el segundo peligro es justamente ese, pervertir el evangelio por un evangelio de interés. Tengo que tratar al tercer peligro, el tiempo me está ganando. Miren más abajo en el versículo 9, hemos leído el 7, el 8, dice, así que si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Satisfacción, agradecimiento. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El tercer peligro. Dijimos el primer peligro, la mala doctrina. El segundo peligro, la perversión del evangelio, un evangelio por conveniencia. Y ahora el tercer peligro, las riquezas. Hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir, las riquezas en sí no son malas. No tienen valor ético, no tienen valor moral, no tienen poder y valor en sí mismas. Es el valor y el poder
que tú le das en tu vida y que nosotros le damos en nuestra vida y en la sociedad. Y el gran problema hoy en día es que nuestra sociedad se ha vuelto materialista. Y cada día camina más a ese materialismo. Y las cosas, los artefactos se están volviendo más delgados y más grandes, ¿no? El televisor ahora es más delgado y es más grande, ¿no? Los carros son más grandes, ¿no? Y nosotros seguimos del mismo tamaño, por lo menos yo, ¿no? Hasta me estoy encogiendo, creo yo. Un par de centímetros, dice, al año. Lo cierto es que no va a llegar a medir así, ¿no? Pero bueno, el cierto es que el materialismo está envolviendo a la sociedad y nos está haciendo codiciar y desear lo que no necesitamos. Y obviamente el gran problema es ese, de la codicia. Dice que las riquezas tienen un lazo. Mira el versículo 9. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos. Es decir, hay algo que produce las riquezas, lo material, que gatilla en nuestro corazón algo que dice, yo quiero un poquito más. Yo quiero un poquito más. ¿Y qué de malo hay tener un poquito más? Pero si tengo 100, ¿por qué no puedo tener 150? ¿Qué daño le hace a los demás? Ahora, no está mal tener 100 o 150. El problema no está ahí. El problema es cómo lo gatilla, cómo lo dispara, lo que hace finalmente, lo que produce finalmente en el corazón. Las riquezas tienen un magnetismo que engancha a los hombres y los lleva a la codicia. Mira el siguiente versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe. Y acá hay dos elementos interesantes. La riqueza tiene un lazo y la riqueza despierta la codicia. Es decir, que surge en nosotros algo que tú pensabas que nunca lo has tenido. Yo no soy codicioso, dice. Pero una vez que tienes algo en el bolsillo, quieres tener un poquito más, ¿no? Y si tienes que ir a recoger algo, vas con un plato y quieres más. Eso le pasa a todos. Los judíos cuando recibieron el maná, iban con su platito de maná y por ahí uno se consiguió un platito doble, ¿no? Ese platito grande, así como la taza que tiene Alejandro para tomar café, que es de este tamaño, ¿no? Grandaza, y echaba más. Lo que no saben es que como el maná en el Antiguo Testamento, el dinero se corrompe, se pudre y no te sirve para el día de mañana. Y lo que tú has codiciado tan desesperadamente el día de hoy, el día de mañana no te sirve y quieres más, anhelas más. Y ahí dice claramente que el primer problema es la codicia y el amor al dinero. Pero cuando se habla del amor al dinero, no es que yo estoy enamorado de mi billetera, ¿no? Ay, qué linda mi billetera, me encanta, esta me la regaló mi yerno, qué bella. No, o estoy enamorado de mi cuenta de ahorros, ¿no? Veo que todos los días abro mi cuenta de ahorros en la web. Uy, ¿cuánto tengo? No está hablando del amor romántico. Está hablando de la filiación emocional. Y la palabra original tiene que ver con esa filiación. Es decir, que nos afiliamos tanto, nos vinculamos tanto, que deseamos estar cerca a eso. Y en vez de ser dueños de las riquezas, terminamos siendo esclavos de ellas. Pero ¿sabes qué? Una cosa final que dice este pasaje es que eso nos distrae de la fe y produce dolores. Mira el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, esa afiliación al dinero, produce en mi corazón ese deseo de tener más. Y codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. Mira qué interesante. No dice que abandonaron la fe. No dice que negaron la fe. No dice que se fueron en contra de la fe. Sino que en el camino se perdieron. Lo perdimos al hermano. Venía a la iglesia, pasó por el bingo, se quedó. Lo perdimos. Yo sé que eso no pasa entre nosotros, hermano. Todos estamos acá fieles, gloria a Dios, aleluya.
solamente lo estoy haciendo de una manera coloquial. Está hablando de que el hermano que camina en la fe, en algún momento se extravía, pierde el camino. Porque en su camino aparecen situaciones, necesidades, codicias que lo hacen anhelar más. Y que el gran problema es que el dinero es como Dios. Dios quiere todo. Dios no quiere que le entregues solamente unas horas el fin de semana o un par de días el fin de semana. Él quiere tu corazón, hermano. Él quiere tu vida. Él quiere que tú le rindas todo tu ser. Y el dinero hace lo mismo. Por eso Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 6? No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Por eso las riquezas se transforman en una gran distracción. Ahora, eso no significa que Dios quiere que seamos pobres siempre. Lo que significa es que tengamos conciencia de que eso es un peligro a nuestras vidas. Termino con esta ilustración. Esta es una historia que lo he escuchado 20 veces en tantos años en la iglesia. Viene un hermano al culto de oración, triste, agotado. Pastor, oren por mí, estoy buscando trabajo. Hermano, ¿qué ha pasado? Sí, perdí mi trabajo hace varios meses, estoy preocupado, necesito proveer a mi casa. Hermano, vamos ahora, oramos. La siguiente semana oramos, de vez en cuando en el grupo pequeño oramos, hasta que el hermano contesta, conseguí trabajo. Una semana viene al culto, oramos, damos gracias a Dios. Segunda semana, damos gracias a Dios. Tercera semana, al otro mes, ya no lo ves. Hermano, ¿cómo está usted? Bien, pastor, pero el trabajo me tiene loco. Ya no puedo venir. Ya lo veo el domingo. Ya, pastor. Ya. El domingo no lo veo. La siguiente semana le escribo, hermano, ¿cómo va? Bien, pastor. Me lo encuentro un día en la calle. ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo le va así con su trabajo? Sí, pastor, usted no se imagina qué tremendo trabajo. Me han puesto esto, me han dado auto, tengo esto, tengo aquello. Pero, hermano, no lo veo en la iglesia. Es que no tengo tiempo, el trabajo me exige mucho. ¿Parece historia conocida? Es que pasa. Es que sin darnos cuenta pasa. Porque nos distraen estas cosas de hoy. Nos desenfocan de la realidad, de buscar el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás, ¿qué va a pasar? Dios lo va a añadir, Dios lo va a dar conforme a su gracia. Por eso es importante que cuidemos de estos peligros y que vivamos en gozo y en contentamiento, agradecidos por todo lo que Dios nos da. Hermano, cuidemos de extraviarnos en la fe. Cuidemos de perder el rumbo, el objetivo, el lugar donde Dios quiere que vayamos. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra perspectiva no está acá en la tierra. Nuestros tesoros están arriba. Cuando nosotros aprendemos a vivir en esa perspectiva, nuestra manera de mirar las cosas que nos rodean son diferentes. Nos ponemos de pie, por favor, ahí en nuestro lugar. Vamos a pedirle al Señor que con su gracia nos llene y nos permita vivir mirando al cielo y la gloria de Dios. Señor, estamos con la cabeza inclinada, pero nuestro corazón se enfoca a ti. Nuestro corazón te mira a ti. Entendiendo, Señor, que nuestros tesoros están en los cielos, que nuestras riquezas son celestiales, que lo que tú nos has dado, lo que tú has provisto, sea mucho, sea poco, es suficiente para nosotros, porque tenemos una ciudadanía celestial y un tesoro en los cielos. Permítanos cuidarnos de estos peligros. Permítanos vivir enfocados en la gracia tuya y vivir solo para ti. Te damos gracias, Dios, por esta noche y por tu palabra que nos advierte, nos enseña y nos anima.
En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios les bendiga.